Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Podemos sentarnos, podemos ponernos cómodos. Es muy importante, hermanos, que nosotros, los adultos, no se esforcemos por ser un ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, sino de quién van a aprender. Aquí vemos en Mateo 12:38, y no quiero que pierdan de vista esta parte de su Biblia, porque vamos a estar trabajando arduamente en esa parte de la Biblia, ahí en Mateo, y en otros, y en los evangelios. En el 38 dice: Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Estoy leyendo de una versión de las Américas. Pero respondiendo él, les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará o se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El pasaje paralelo a esta escritura, quiere decir el que más se parece, hay un paralelismo, está ahí en Lucas 11:29. Pero antes de ir a Lucas 11:29, ahí en el capítulo 11, se acordarán que a Jesucristo lo acusaban de que las obras que él hacía, las hacía por medio del demonio, de Belcebú. Y se acordarán que ahí en el capítulo 11:16 dice: y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Y ahí entonces en el 11:29, que es el capítulo y el versículo donde comienza, que es paralelo a lo que acabamos de leer en Mateo, dice: como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Nótese algo, y quiero que vean esto. Aquí en el versículo 16, otros que no son los que le atribuyen a esta acusación. Lo que Lucas está diciendo, que estos otros, expresamente a otros, no son los que se habían presentado con la acusación, son otras personas. Pero hay algo aquí, los 4 pasajes que traen luz a este punto de las señales, aunque es un punto muy general, lo vamos a ver más adelante.
Mateo 12, 38, 42, no lo busquen. Lucas 11, 16, Mateo 16 del 1 al 4 y Marcos 8 del 1 al 13 contienen tanta similitud entre ellos que no podemos suponer que sean absolutamente independientes de ellos. Ahora, ahí en Mateo 16 del 1 al 4, dice esto: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiéndole él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y entonces dejándolos, se fue. Veamos en la siguiente parte de la escritura que les explicaba. Vemos en el capítulo de Marcos, en el capítulo 8, vemos la alimentación de 4,000 personas. Jesucristo, como siempre, el buen pastor, movido a compasión, le dice a los discípulos: no los podemos dejar ir así. Tienen 3 días. 3 días han estado con nosotros. Si van, se van a desfallecer, van a caer. Los discípulos humanos como nosotros decían: ¿dónde vamos a encontrar comida para darle de comer a estas tantas personas? Aquí en el desierto, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó el Señor a dar gracias. El Señor mandó a que todos se recostaran en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos. Todos comieron, todo el mundo comió, todo el mundo se sació. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Hasta aquí estamos bien. Y con este nombre Dalmanuta, tú pensarías que nadie lo va a seguir allí. Y ahí lo estaban esperando. Ahí en el capítulo 11, en el capítulo 8, versículo 11 de Marcos. Ahí lo estaban esperando los fariseos. Los fariseos le salieron y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. En verdad os digo que no les va a dar señal. Esta demanda de señal para el Cristo no es algo raro. Sabemos que no es algo raro. El hecho de que el Cristo iba a autentificar que Él era el Cristo con las señales es algo que decía la Biblia, que dice la Biblia. Esta demanda se hace allí 2 o más veces, pero no es algo extraño para Cristo. De hecho, se acordarán, Herodes cuando lo vio se alegró. ¿Se acuerdan?
Pero no se alegró como aquel sediento que busca el agua. No se alegra como aquel que escucha que ya lo van a soltar de la prisión de muchos años. No se alegra como el enfermo que ahora se siente bien. Él se alegra de verlo y le dice: Jesucristo, yo te andaba esperando, yo te estaba buscando. ¿Será que puedas hacer un milagrito aquí? ¿Será que puedas hacer una señal? La respuesta de nuestro Señor fueron en gran medida idénticas en sustancia. Y cuando idénticas en sustancia, fueron muy semejantes en lenguaje. O quizá podríamos suponer que esta semejanza de lenguaje se debió más a la narrativa que al propio Señor. Hermanos, entiendan esto. Esta generación perversa. Los profetas representando la verdadera relación entre Israel y Jehová. La esposa, la novia y el novio. Pero esta generación adúltera exigía una señal. Exigía una señal. Más que las pruebas de amor, más que las pruebas de fidelidad, más que los milagros. Ellos exigían una señal. La respuesta divina es: no se les dará ninguna señal. Al principio, las palabras parecieran colocar los milagros de sanidad de nuestro Señor fuera de categoría de las señales. Al principio pareciera colocar estos milagros del Señor fuera de las señales. Pero no es eso lo que le contesta Cristo a aquellos que les vinieron a preguntar de parte de Juan el Bautista. Al contrario, les dice, a aquellos que venían a preguntar de Juan el Bautista, les dice: vean lo que está sucediendo aquí. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan y los enfermos están siendo sanados. Vean y díganle eso a Juan el Bautista. Entonces eso autentifica que Él era el Cristo. Pero Él responde y les dijo: no a los fariseos, que eran indignos de respuesta. La respuesta no fue: quiero que vean la pasión, quiero que vean el amor del Señor Jesucristo. La respuesta no fue por aquellos que vinieron a demandar señal. La respuesta fue para el pueblo, para la gente simple. La respuesta fue: miren estos, vean a estos. ¿Estos son los que están demandando señal? De forma altanera, con el único propósito de tentarme, y después de que Él obró tantos milagros, requiriendo de Él una señal del cielo. Pero la respuesta fue a la multitud de gente reunida en esta ocasión. Se vuelve de los escribas y fariseos al pueblo simple y les dice esto acerca de aquellos que demandan una señal. Una generación malvada y adúltera, no solo en un sentido espiritual, estando degenerados de la fe, de la religión, de la piedad, pero literalmente que aparecieron y fueron causa de muchos estragos en el pueblo. Sí, hermano, esta religión organizada era causa de mucho pecado en el pueblo. Y uno de esos pecados, no voy a desviar del tema, era el divorcio. Habiendo dos grandes escuelas ahí en Israel, la de Ariel y la de Rabbi Shammai. No me estoy desviando del tema, pero ellos permitían por cualquier cosa el divorcio y así causando grandes estragos en el pueblo. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? Y lo vemos estas acusaciones que no son, es más, la Biblia lo muestra aquella vez que atrapan a esta mujer adúltera.
y están listos para castigarla. Pero ¿dónde estaba el corazón de estos fariseos que permitían por cualquier cosa dar carta de divorcio? Cristo ciertamente estaba en contra de ellos. Cristo hizo muchas obras maravillosas, pero a estos no se les debe dar ninguna señal, ni una del cielo, pero se les debería dar una señal en particular, una señal universal, la señal de la tumba vacía, la señal de que Cristo se ha levantado de entre los muertos, la señal de la tumba vacía. Pero esa señal no sería para su salvación, esa señal sería para su condenación. Así es, hermanos, y parecería mucho a lo que hizo el profeta Jonás, que su nombre significa paloma. Se notará que todos los pasajes, excepto Marcos 8, del 11 al 13, hablan de la señal de Jonás. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue Jonás una señal? ¿Cómo fue Jonás una señal? El versículo ahí, en el 12:40. Responde a esta pregunta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón del monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre 3 días. Así que los fariseos pedían una señal, pero la única señal que se les dará fue esta, la de Jonás. Ahora, hermanos, ¿cuánta gente vio a Jonás que fuera tragado por el monstruo marino? ¿Cuánta gente vio a Jonás que hubiera sido vomitado allí en el bosque, en las playas cerca de Nínive? Muy poca gente, o nadie, diríamos, pero lo que sí vieron, lo que sí oyeron, lo que sí palparon, fue su predicación. Lo que sí oyeron, lo que sí palparon, fue su predicación. Y así quería decir nuestro Señor: como predicó Jonás, así predico yo, dice el Señor Jesucristo. Así predicarán mis discípulos, llenos del Espíritu Santo, después de mi muerte y ascensión. Lucas 11:30. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Aunque la demanda de señal del cielo en Lucas 11:16 solo puede satisfacerse plenamente con la resurrección de Cristo, en la que no interviene ningún agente humano y en que solo aparece el poder divino. Escuchen esto, hermanos. Jonás, quien había milagrosamente escapado de la muerte, se presentó a los ninivitas simplemente convocándolos por el peligro que venía. De la misma manera, el Cristo, por sus mensajeros,
proclaman la salvación a los hombres de esta generación. Jonás no les contó su hazaña de cómo había escapado del pez. Jonás no les contó a ellos lo que había sucedido en el barco. La prédica de Jonás era muy simple. Vean que viene tal mal sobre esta tierra, arrepiéntanse. Ese es el testimonio de Jonás. El testimonio de Jonás fue llamar al arrepentimiento sobre la base del castigo venidero. Fue el único medio empleado para cumplir su ministerio. No hubo señal alguna, y los ninivitas fueron movidos al arrepentimiento. Jonás, el predicador, se convirtió, en virtud de su predicación, en una señal para los ninivitas, porque aparte de su preservación milagrosa, su aparición en Nínive y su predicación no hubo señal, pero los ninivitas lo aceptaron. El objetivo principal de Cristo en su respuesta es mostrar a sus oponentes que un pueblo pagano, un pueblo que no tenía conexión, un pueblo que se portaba mal, se arrepintió. El punto de Jesucristo de mostrar a la reina de Saba, viniendo de tan lejos, una reina pagana que no conocía a Dios, a escuchar a Salomón. Si estos paganos pueden ser movidos simplemente por la prédica, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué esperan? Así como en otras ocasiones, el pastor de pastores, el maestro de maestros, ilustra las parábolas, ilustra sus prédicas. Así como cuando ilustra su muerte y resurrección con la figura de destrucción y construcción del templo. Ahora vemos en esta ilustración cómo el Señor, y esto está aquí en Mateo 21:12, el Señor había subido para la Pascua, y allí en el templo, se encontró a todos estos cambistas, a toda esta gente que vendía palomas y vendía otros animalitos, vendían bueyes, vendían palomas, cambiaban dinero, habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Y él, movido por ese celo que solamente él tiene, tiró todas las mesas, desparramó las mesas, los hizo huir, tanto que los fariseos vinieron corriendo y le dijeron: todo esto que haces, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras para hacer todo esto que haces? A lo que él responde: destruiré este templo en 3 días, y en 3 días lo levantaré. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Tomó 46 años erigir este templo. ¿De qué estás hablando? Él estaba hablando de su cuerpo. Y los discípulos se acordaron y glorificaron a Dios por la palabra, porque se acordaron de lo que Él había dicho. Ahora, en este momento, el Señor Jesucristo está usando la figura de Jonás en el vientre de la ballena. Y el Señor dice que los ninivitas se van a levantar como testigo contra esta generación. Algunos de los oponentes de nuestro Señor intentan defenderse pidiendo una señal de su autoridad para demandar. En su respuesta, el Señor
los lleva a su propia historia. En su respuesta, el Señor los lleva a su propia historia, a su propia Biblia, a su propia, al Talmud, y les dice: vean ustedes lo que sucedió con esta generación. Ellos fueron llevados al arrepentimiento, pero ustedes han visto tantas señales. Los ninivitas no necesitaron señal cuando Jonás se convirtió en una señal para ellos. Cristo los lleva a sus propias historias y no tienen excusa. Y al mencionar a Jonás, se refiere que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches como un símbolo de lo que le iba a suceder al Hijo del Hombre. La reina del sur viene de Canaan. La reina del Saba viene de Canaan. Movida por esa hambre y esa sed de justicia y sabiduría. Pero fíjate lo que dice el Señor, y aquí tenemos que poner mucha atención. Por tanto, tengan cuidado. Su estado actual era de extremo peligro. La mejora que mostraron solo fue negativa, y si no se cuidaban, les pasaría algo peor en el futuro, algo peor que todavía no les había sucedido. Y ahí mismo en Mateo, capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Tú escuchas esto y no tiemblas, hermano, tienes grandes problemas. Esta es una advertencia que viene de la boca del amo, que viene de la boca del Señor. Tengan cuidado, porque su estado ahorita puede pasar a ser peor. Su estado ahorita es muy malo, pero puede llegar a ser peor. Ahí en el versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. La demanda se entiende que solo la hace una parte de los presentes. Según Lucas, en 11:16, no eran los mismos que hablaban en nuestro versículo 24 de los escribas y fariseos. Pero quiero que vean, hermanos, quiero que vean esto. Quiero que vean la posición del Señor Jesucristo. Y esto es palabra del Señor. Lo que viene ahorita es palabra del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor. No vino entonces un escriba corriendo y le dijo al Señor Jesucristo, y le dijo: Maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y la respuesta divina de parte del Señor es esta: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos vino y le dijo: Maestro, permíteme enterrar a mi padre. La respuesta divina ustedes la saben: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lenguaje brusco, ¿verdad? Un lenguaje árido. No es un lenguaje
¿Por qué así? ¿Por qué el lenguaje brusco y árido? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando la casa se está quemando, no hay palabras dulces. Cuando el peligro inminente está viniendo, no hay palabras dulces que vengan. No podemos seguir viviendo en la land. No pasa nada. Nunca pasa nada, es Yucatán. No pasa nada. Díselo a aquella que perdió a su marido. Díselo a aquella que está en el hospital y tiene un hijo allí. Y eso solamente son principios de cosas que van a suceder. Estamos sentados, esperando, buscando señales en el Facebook y en el teléfono. ¿Qué señal que nos va a dar? El lenguaje del Señor es brusco, ¿verdad? Alguien podría decir, humanamente es posible que estos hayan intentado solo como una declaración clara de la dificultad que sentían para creer en Él. Primero querían ver una señal. Este movimiento no es humano. El movimiento del Señor Jesucristo no es algo humano. No es algo humano. Comentaba un hermano, había aproximadamente 250,000 personas esperándolo que entrara a Jerusalén en su entrada triunfal. Y todos ellos esperaban un rey que los iba a liberar de los romanos. Eso es humano. Es completamente humano. Lo que queremos nosotros es algo sobrenatural. Si estamos buscando cosas humanas, vamos a fallar. Estamos hablando de algo sobrenatural. Aquellos que han caído a lo más bajo saben lo que quieren. Tú sabes que para que te levantes de allí abajo, solamente la mano poderosa de Jehová te puede levantar. La gente que ha vivido una vida cómoda y todo, gloria a Dios por eso. Dios tiene misericordia de muchos. Y alabo y glorifico a su nombre. Pero a veces tiene más sabor el que ha caído, el que ha estado en el juicio, y que sabe con certeza alguna que fue la mano poderosa de Dios que lo levantó. Por eso a veces el borracho no lo puede sacar de la iglesia. Por eso a veces a la prostituta no la puede sacar de la iglesia. Por eso hay gente que el cambio ha sido tan radical que se nota. Sucedió algo aquí que no podemos explicar. Por eso las palabras tan bruscas de nuestro Señor Jesucristo, por el peligro inminente que estaba viniendo. Ustedes conocen la historia. ¿Qué iba a pasar con el Estado de Israel? ¿Cómo van a perder todo? Y aquellos que mandaban una cita. Y esto es la señal, la única señal que el Señor les da. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del monstruo, así estará el Señor en la tumba. Lo dice Mateo 16, no lo busquen. Pidieron que les mostrara una señal del cielo. Marcos 8, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Lucas 11, demandaban de él una señal. No por eso, dice el hermano Pablo, los judíos en verdad piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y de la boca del pastor de pastores dice, si no veis señales y prodigios, entonces no creéis. Pero él respondió y les dijo, una generación mala y adúltera busca una señal, y no se les dará ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Almas adúlteras. Y esto es nuestro hermano Santiago, parte del Espíritu Santo. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo
es enemistad con Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dígame, alma adúltera. Alma adúltera. ¿Quieres ser popular? ¿Quieres que todo el mundo? Tengo años viviendo en Mérida, hermanos, rodeado de gringos, discúlpame, hermano, americanos, discúlpenme. Me invitan, ven para acá, ven para acá. No puedo. Prefiero sentarme con el que recoge la basura. Que dice gloria a Dios. Su plática es tan rica. Habla de la misericordia y de la gloria de Dios. Almas adúlteras, dice la palabra de Dios. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Dios va a añadir lo demás. Una señal, pero no se dará señal. La respuesta divina es esta, aquí en Marcos 8:12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Los dejó. No quieren escuchar. No escuchen. Hay otra gente que quiere escuchar. Hay otra gente que necesita la salvación. Hay otros lugares donde se puede ir a predicar. No tengo que predicar aquí. ¿Tratas tú el evangelio como algo precioso? En la semana tú meditas en esto y dices: esto es el evangelio de Dios, es algo precioso, es algo que costó muchísimo. Tengo la obligación de ir y cubrir mi metro cuadrado que Dios me ha dado. Este metro cuadrado que Dios me dio, me paro aquí y aquí, desde aquí voy a hacer lo que yo pueda. ¿O eres amigo del mundo? Es algo serio, porque vemos las señales. No hablo de las señales allá arriba. Salmos 19 dice que los cielos muestran su gloria. O como Romanos se dice que es evidente la obra de Dios. Pero vemos las señales de lo que está sucediendo en el mundo. Y todavía nos preguntamos por señal. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, hay aquí uno más grande que Jonás. Los hombres de Nínive se arrepintieron y se afirmaron. Se movieron como viendo al invisible. Afirmaron su fe. Así como Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció, dando toda gloria a Dios. La reina del sur, Mateo 12:42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí.
quiero que observen el contraste. Dios mandó a su siervo Jonás a predicar el Evangelio hasta sus casas. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha llevado el Evangelio a su casa? Hasta allí te lo llevo, a tu casa. Pero esta buscadora de justicia, esta mujer, vino de los confines de la tierra, vino desde muy lejos a escuchar a Salomón. Pero algo más grande que Salomón les estaba hablando allí. Ella marca una etapa superior de indagación, de búsqueda, de fe, para escuchar la sabiduría de Salomón. Es decir, no por mera curiosidad, por verlo, porque uno más grande que Salomón estaba allí. Observe que Cristo afirma esto, pongan atención aquí. Cristo afirma ser superior al único profeta que fue escuchado o que fue mandado a una nación gentil, que fue escuchado por una nación gentil. Él afirma ser más grande en sabiduría que el sabio Salomón. Los evangelios, hermanos, han tenido más influencia que todos los profetas anteriores como posteriores. Los evangelios han tenido más influencia que toda la literatura alguna vez creada. Se cumple la palabra que el Señor había dicho. Y había dicho esto. Jesús de Nazaret había dicho esto: ha traído a todos los hombres hacia Él. Y la palabra está ahí en Juan 12:32. Si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El Señor dice: cuando yo sea levantado de la tierra, entonces voy a traer a todos a mí mismo. Tú te sientas aquí, hermano, y demandas una señal. Triste eso, ¿verdad? Pasa en el pueblo. Demandas una señal. Aunque hay muchas, no se te mostrará señal. Porque cuando venga el final vendrá de manera rápida, sin avisarte, aunque Dios te haya mandado muchas señales. Escucha con atención esto. El final va a venir, el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué crees la urgencia de las palabras de Jesucristo? No se van a dar cuenta de lo que va a suceder. Cuando venga el final, cuando el Señor venga, vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué todos los días estamos listos para recibir al Señor? Porque no sabemos si hoy es el día en que vendrá el Señor. Alguien se levanta por ahí y dice: maestro, yo no he pedido señales, yo no necesito señales. Yo no he demandado ninguna señal. Yo no he pecado en esto. Yo te digo esto, hermano y hermana, examina tu corazón. Examina tu corazón. Aunque las señales han sido muchas, todavía la forma en que tú crees a medias. Y obedecer a medias es no obedecer. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque de él mana la vida, hermana. Cuida tu corazón. No digas soy mejor que el otro. O no digas he caminado mejor que este.
O no digas, yo no he demandado señal. Compara tu vida con la de Jesucristo. Esfuérzate en ser como tu Señor. Y todos, por favor, abrimos nuestra Biblia en Romanos, capítulo 2. No tengo música. Romanos capítulo 2, versículo 17. Pongan atención, esto es palabra de Dios. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión, pues tanto si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que el judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hay que cuidar nuestro vestuario, hermanos. No me refiero a eso que traigo puesto en mi corazón. Porque no es el tiempo de mandar señales, las señales las tenemos. Este es el tiempo de ser cautivados, de ser llevados cautivos por el Espíritu Santo, ser entregados al Señor. Este es el tiempo. Esta acusación en el libro de Romanos es terrible. Dios nos libre de escuchar esta acusación. Está haciendo esta acusación, el apóstol está haciendo esta acusación en contra del pueblo judío, de los que conocían la ley, de los que practicaban la ley, de los que demandaban señales. ¿Ese es el caso tuyo hoy? ¿Es el caso mío hoy? Que el Señor nos lleve a todo arrepentimiento. Y así como el pueblo de Nínive, simplemente por la prédica, fueron movidos a arrepentimiento.
Y como esa mujer, esa reina, simplemente por oídas había escuchado la fama, cruzó, vino de los confines de la tierra a escuchar a Salomón. Yo te digo, hermano y hermana, que algo más grande que Salomón nos ha hablado hoy. Algo más grande que Salomón está puesto allí en esa Biblia que tú tienes en tus manos. La palabra de Dios. ¿Seguiremos jugando juegos y demandando señal? ¿O despertaremos? Y nos uniremos como un solo grupo, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, el cual reconoce la soberanía de Dios